Mi nombre es Eduardo. Llevo más de 20 años manejando tráiler por las carreteras de México. He visto de todo: animales que se cruzan sin aviso, baches que parecen socavones y hasta intentos de asalto en plena madrugada. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que viví en esa maldita pendiente de la Rumorosa. Era una noche cerrada de noviembre. Había salido de Mexicali rumbo a Tijuana con una carga pesada de material industrial, hierro fundido, más de 20 toneladas aseguradas sobre la plataforma. Conocía la ruta, conocía la bajada. La Rumorosa no es un juego. Sus curvas, su altura, su historia de accidentes. Uno no le pierde el respeto aunque haya pasado por ahí 100 veces. La empresa, como siempre, me mandó con prisa. Que llegue antes de las 5, dijeron. Como si los frenos no tuvieran límite. Como si el peso no importara. Como si yo no tuviera familia. Antes de arrancar, revisé el tráiler como siempre lo hago. Luces, presión de llantas, niveles. Pero los frenos los chequé por encima. No había mecánico en la base y el supervisor solo me dijo: tú dale, el mantenimiento fue la semana pasada. Me sentí incómodo, pero me urgía el pago. Esa entrega representaba un bono por puntualidad. Caía justo a tiempo para la renta y las medicinas de mi señora. Pasé por Tecate casi a medianoche. La carretera estaba vacía, solo de vez en cuando cruzaba con otro tráiler. Sabía que lo más delicado estaba por venir. La bajada, la famosa bajada. Un tramo de poco más de 10 kilómetros, con curvas que parecen hechas por un loco, con viento cruzado y sin margen para errores. Antes de iniciar el descenso, bajé velocidad, metí motor y reduje marcha. Iba con cuidado, pero fue justo en la segunda curva donde lo sentí. El pedal de freno no respondió con la firmeza acostumbrada. No fue un fallo total, no aún, pero algo estaba mal. El pedal bajó demasiado y el tráiler se resintió. Me invadió un sudor helado. Intenté calmarme. Apliqué freno de motor, cambié a baja y seguí. La tercera curva vino más cerrada, más demandante. Frené de nuevo, y esta vez el pedal se fue hasta el fondo, como si pisara un pan mojado. No reaccionó. Mi garganta se cerró. Grité un «¡No chingues!», como si eso pudiera arreglarlo. Moví la palanca con desesperación. Reduje a la fuerza. El motor chilló. Las luces del tablero parpadearon un segundo. Mi única opción era el freno de motor y rezar. El peso del tráiler comenzó a arrastrarme. Me sentía como si jalara una casa cuesta abajo con una cuerda de estambre. El volante temblaba. Las llantas delanteras chillaban con cada intento de redirigir la bestia metálica. A lo lejos vi el letrero: Curva del Diablo. Justo ahí. Era un giro en U casi perfecto, mal diseñado, sin escape, con apenas un muro bajo separando el abismo de la carretera. Intenté maniobrar, pero el tráiler ya no obedecía. Fue como estar en una pesadilla. Mi cuerpo sabía lo que venía, pero no podía hacer nada para evitarlo. El tráiler se volcó hacia el lado izquierdo. Escuché el sonido de metal desgarrándose, los gritos sordos del motor muriendo, las cajas de hierro deslizándose como proyectiles contra las paredes del contenedor. El mundo giró. Sentí que volaba. Y después, oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando desperté, estaba de lado, atrapado en la cabina, con la sangre bajándome por la ceja. Afuera, un silencio absoluto. Ni un carro, ni una voz. Solo el viento cruel de la madrugada. Logré soltarme del cinturón. Pateé la puerta lateral hasta que cedió
y salí arrastrándome. Tenía el brazo dislocado y el costado derecho magullado, pero estaba vivo. Lo primero que vi fue el tráiler abierto, partido como fruta podrida, las piezas de hierro regadas como cadáveres por la pendiente. Llamé al 112 desde el celular, con los dedos temblorosos. No sé cómo no se me había quebrado el aparato en el impacto. La Guardia Nacional llegó 1 hora después. También una ambulancia. Me dieron oxígeno y morfina. Recuerdo flashes de luces rojas, de voces preguntando si había más heridos. No, les dije. Iba solo. Días después, ya en el hospital de Mexicali, la aseguradora de la empresa vino a verme. Fríos, burocráticos. Me preguntaron si había bebido, si había dormido bien. Les respondí con rabia contenida. Revisen los frenos. Recién me dijeron que tenían mantenimiento, pero no sirvieron para nada. Fue entonces cuando la verdad empezó a salir a flote. Un mecánico del taller, al que conocía de otras entregas, me mandó mensaje en clave. Nos vimos en un café de la ciudad días después. Me mostró las fotos del sistema de frenos. Las pastillas estaban desgastadas hasta el metal. Ni siquiera las habían cambiado en el último servicio. Solo les pasaron aire y las limpiaron para que aguantaran un viaje más. Esto pasa seguido, me dijo con la voz baja. La empresa no quiere gastar en refacciones hasta que haya inspección federal. Y si tú te quejas, te mandan a lista negra. Ya le pasó a varios. Quise denunciar. De verdad. Fui a la delegación de la SCT, pero me mandaron a otro lado. Nadie quiso tomar mi declaración. La empresa alegó que fue error humano. Yo me salí de control, dijeron. Que no supe frenar. Que debí tomar la rampa de emergencia, aunque ni siquiera llegué a esa altura. Perdí mi licencia por 3 meses. Afortunadamente no maté a nadie. Eso me lo repetían mis familiares como consuelo. Pero dentro de mí algo se rompió. Ya no confío ni en las llantas nuevas. La carretera, esa que me dio de comer por tantos años, ahora me escupe cada vez que paso cerca. Volví a manejar. No por gusto, sino porque hay cuentas que pagar. Pero jamás acepto un viaje por la Rumorosa. Me niego, aunque me doblen la paga, porque ahí, en ese tramo endemoniado, dejé más que un tráiler hecho pedazos. Ahí dejé parte de mí. Y la certeza de que lo que más mata en este país no son las curvas, ni el sueño, ni la neblina. Son los que te mandan a morir para ahorrar en una pinche pastilla de freno. Nunca fui supersticioso, ni me dejé llevar por cuentos de caminos embrujados, ni advertencias de los abuelos. Pero lo que viví esa madrugada, en el tramo más solitario de la Rumorosa, no lo podría inventar ni el más paranoico de los hombres. Me llamo Julián. Tenía 27 años cuando decidí tomarme unas semanas de vacaciones por el norte del país. Viajaba solo, en un sedán rojo con placas del Estado de México. Salí de Mexicali poco después del mediodía, y según mis cálculos, para las 8 ya estaría en Tecate. Pero los cálculos no siempre contemplan el azar ni la traición. Eran casi las 7 cuando empecé a notar que el viento se ponía más denso. La Rumorosa tiene esa atmósfera que mezcla el polvo con el misterio. Rocas inmensas, curvas infinitas, barrancos que parecen gritar tu nombre si apagas la radio. Y eso hice. Apagué la radio. No por miedoso, sino porque había perdido señal. El único sonido que me acompañaba era el motor y el silbido del viento arañando las ventanillas. Fue poco después de pasar un letrero que decía kilómetro 117, cuando vi el retén. 2 camionetas blancas, tipo pick-up, con torretas apagadas. Un par de conos naranjas mal colocados sobre el pavimento. 3 hombres con chalecos verde fosforescente y la leyenda Guardia Nacional
en la espalda. No me pareció extraño. Ya me habían detenido antes en otros caminos, y aunque la Rumorosa es famosa por su soledad, también lo es por sus controles. Reduje la velocidad y me orillé sin pensar dos veces. Uno de los tipos levantó la mano, con la otra sostenía un fusil. No parecía nervioso. Se veía confiado, demasiado confiado. «Buenas noches, joven», dijo el más alto, un moreno robusto con bigote fino. «¿De dónde viene? ¿A dónde se dirige?» «Mexicali. Voy a Tecate», respondí, mientras bajaba la ventanilla. «¿Viaja solo?» Asentí. Revisó con la mirada el interior del coche y luego volteó hacia sus compañeros. Uno de ellos ya estaba rodeando el auto por atrás. El otro se acercó por el lado del copiloto. «¿Podría bajar, por favor? Es una revisión de rutina». La palabra rutina nunca me sonó tan falsa, pero obedecí. Cuando abrí la puerta, noté que el tipo de atrás ya tenía mi maleta en las manos. Iba directo al maletero, sin preguntar. «Oiga, ¿qué pasa?», pregunté, tratando de sonar firme sin parecer altanero. «Solo una revisión. ¿Trae armas, drogas, dinero en efectivo?», me preguntó el mismo hombre, sin mirarme a los ojos. «No, nada raro. Solo mis cosas». Pues alguien nos dijo lo contrario. Ahí supe que algo estaba mal. Eso ya no era protocolo. Eso era personal o dirigido. ¿Cómo que alguien les dijo? «Una denuncia. Dicen que usted lleva dinero. Bastante. Que viene de mover algo en Mexicali». Me quedé helado. Era cierto que llevaba dinero, unos 40,000 pesos en efectivo. A nadie se lo había dicho, salvo a un tipo con el que me hospedé por Airbnb en Mexicali. Un tal Jorge, un tipo joven que rentaba una recámara en su casa. Muy amable, muy curioso, demasiado. «Eso no tiene sentido. Soy turista», dije, intentando mantener la calma. «¿Turista con 40,000 pesos en la mochila?», me respondió el del chaleco, mientras otro de ellos sacaba el fajo de mi maleta. No entendía nada. No era casualidad. Me habían estado esperando. «Esto no es legal. Ustedes ni credenciales tienen», dije en voz alta, dándome cuenta por fin de que esos chalecos estaban mal bordados, las letras chuecas, y uno de los guardias ni siquiera llevaba botas reglamentarias, sino unos tenis rotos. «No nos conviene que se ponga valiente, amigo», dijo el del bigote. Se acercó tanto que pude olerle el aliento a cigarro barato. «Aquí, si no coopera, se puede quedar. ¿Quiere terminar tirado en un barranco? Porque eso pasa todos los días». No tenía a quién llamar. No tenía señal. No había ni un alma en kilómetros. Solo 3 hombres con armas, mi dinero en sus manos y una amenaza que flotaba en el aire como polvo suspendido. «¿Qué quieren?», pregunté. Ya no tenía sentido discutir lo obvio. «La mitad. No más. Lo otro se lo dejamos. Por el susto». Me costó aceptar, pero no era momento de héroes. El miedo real no es el que se siente con fantasmas, sino con hombres como esos, con ojos sin remordimiento, con armas sin seguro. Entregué el dinero. Me lo arrebataron como si fuera suyo desde el inicio. Me hicieron firmar una hoja sin membrete, una especie de comprobante de decomiso que no valía ni lo que pesaba la tinta. «No nos busque, no cuente esto, no nos recuerde», dijo el más joven, antes de darme una palmada en la espalda. Volví al coche. Mis manos temblaban. Encendí el motor sin mirar atrás. Sentí que el volante me quemaba las palmas. A los 10 minutos, paré a un lado del camino, bajé a vomitar.
Dormí esa noche en un hotel barato de Tecate. La recepcionista no me preguntó por qué estaba tan pálido, ni por qué mis ojos se veían perdidos. No dormí bien. Soñé con barrancos, con chalecos fosforescentes, con alguien viendo mi perfil en Airbnb, tomando nota de mis planes. Al día siguiente fui al cuartel más cercano de la Guardia Nacional. Conté todo. Tomaron mi denuncia. Dicen que investigarían, que es común, que algunos criminales usan chalecos falsos y montan retenes en la Rumorosa, que a veces nadie sobrevive para contarlo. Yo sí. Pero desde entonces, cada vez que alguien me dice que quiere hacer un road trip por Baja California, solo les doy una dirección, la del kilómetro 117, y les digo que nunca, nunca bajen la ventanilla. Me llamo Esteban, y si estás leyendo esto, supongo que estás buscando una historia que te sacuda. Algo real, algo que no venga de un susto barato o un espíritu de leyenda. Pues bueno, yo estuve ahí. Sobreviví a ese maldito accidente en la Rumorosa. No hay nada sobrenatural en lo que pasó, pero eso no lo hace menos aterrador. Al contrario, todo comenzó una mañana de marzo. Subí al autobús en Tijuana rumbo a Mexicali. Era uno de esos camiones de línea económica, de esos que paran cada rato y que uno toma cuando el presupuesto aprieta. Me senté en la fila izquierda, cerca del pasillo, porque no me gusta ver por la ventana en esos tramos. Ya conocía el camino. Curvas cerradas, precipicios, viento fuerte. Pero ese día, no sé, algo no se sentía bien desde que salimos. El camión venía lleno. La mayoría eran trabajadores que iban a ver a sus familias. 2 señoras mayores con bolsas llenas de mandado, un tipo con cara de pocos amigos durmiendo desde que arrancamos, y una madre con su hijo que no dejaba de preguntar si ya íbamos a llegar. Yo llevaba mis audífonos puestos, viendo por ratos el reflejo de mi rostro en la ventana empañada. Pasando Tecate, el conductor, un señor moreno, sudado, de manos fuertes, hizo una parada para revisar las llantas. Dijo que algo le estaba chillando raro, pero no encontró nada grave. Eso dijo, pero se le notaba incómodo. Seguimos. 1 hora después, ya en las faldas de la Rumorosa, el viento comenzó a empujar el camión. No exagero, se sentía como si una mano invisible quisiera sacarnos del camino. Yo pensaba que era normal, hasta que el conductor se puso nervioso. Comenzó a frenar en cada curva, cosa que no hacen los choferes que conocen bien la ruta. Sentí el motor esforzarse, y todos nos mirábamos con esa mezcla de incomodidad y resignación. Nadie decía nada. Entonces, en una curva conocida como El Caracol, lo sentí. Un reventón. Primero fue un estallido seco, luego un chirrido infernal de metal raspando metal. El autobús perdió el control y comenzó a deslizarse. Todos gritamos. El chofer intentaba dominar el volante, pero el camión patinaba como si las llantas fueran de manteca. La señora del niño lo abrazó tan fuerte que pensé que lo iba a asfixiar. Y luego, la caída. No fue una caída libre como en las películas. No. Fue como una serie de saltos violentos, cada uno acompañado de golpes, cristales rotos, gritos y el rechinar del chasis desgarrándose. El autobús volcó, se arrastró y quedó finalmente atorado entre unas rocas enormes, a unos 40 metros por debajo de la carretera. Ni tan profundo para morir en el acto, pero sí lo bastante jodido para desearlo. Cuando abrí los ojos, el silencio era brutal. El aire olía a aceite quemado, tierra y sangre. Mucha sangre. Había cuerpos, unos quietos, otros moviéndose, gimiendo. Yo tenía una herida en la frente
y el brazo izquierdo colgando raro, pero estaba vivo. Escuché a alguien llorar cerca. Era el niño. Su mamá estaba inconsciente. Otro señor pedía ayuda a gritos, atrapado entre los asientos. Traté de levantarme, pero el dolor me dobló. Aún así, logré arrastrarme fuera del autobús por una de las ventanas rotas. Afuera, el aire era seco, caliente y cruel. El camión estaba como incrustado entre rocas, en un barranco rodeado de tierra suelta y cactus. La carretera allá arriba se veía lejana, como si perteneciera a otro mundo. Uno por uno, los que podían moverse salieron. Algunos estaban en shock, otros se quebraron por completo. No sabíamos qué hacer. No había señal en los teléfonos. Intentamos subir la pendiente, pero era imposible sin equipo. Cada paso era un riesgo de deslizarnos más abajo. Éramos náufragos de un océano seco. Pasó más de una hora antes de que escucháramos el primer helicóptero, pero no podía aterrizar. Las ráfagas de viento eran tan fuertes que solo podía sobrevolar la zona. Gritaron algo con un megáfono, pero nadie entendía. Luego se fue, y la noche cayó. Allí fue cuando empezó lo peor. No la caída, no las heridas. Fue la espera, la certeza de que nadie podía bajar por nosotros. Algunos intentaron escalar de nuevo, con linternas de celular. Uno se resbaló y se rompió la pierna. No paraba de gritar. Otro se desmayó por deshidratación. Los rescatistas llegaron hasta la mañana siguiente, caminando desde la parte alta con sogas, mochilas y un rostro que nunca olvidaré. Miedo. No miedo a nosotros, sino al lugar. Sabían que la Rumorosa no perdona. Uno de ellos, un joven de Guerrero que cargaba un botiquín, me dijo mientras me curaba: aquí han muerto muchos, carnal, y no todos porque el camión se caiga. A veces se pierden, a veces desaparecen. A nosotros también nos da miedo entrar de noche. Tardaron más de 6 horas en sacarnos a todos. Usaron arneses, cuerdas y mucho coraje. Algunos murieron antes de poder ser rescatados. Otros, como yo, quedamos con el cuerpo maltrecho y la cabeza peor. Nunca voy a olvidar los sonidos de esa noche. Los susurros del viento, los lamentos de los heridos y lo peor, el silencio. Ese momento en que todos se callaban, no porque no tuvieran nada que decir, sino porque no querían que eso los escuchara. Y no me refiero a fantasmas, me refiero al miedo real, al abandono, al dolor, a morir esperando ayuda que no llega. Estuve hospitalizado casi un mes. Perdí movilidad parcial en el brazo. El niño sobrevivió, su madre también. Pero hubo 8 muertos. No me volví a subir a un autobús. Nunca más. Me mudé a Ensenada y ahora vendo tacos en una esquina. Vivo tranquilo, o al menos lo intento. Pero a veces, cuando el viento sopla fuerte entre los cerros, cierro los ojos y vuelvo a estar ahí, atrapado en ese barranco, esperando que alguien escuche mis gritos. La carretera de la Rumorosa siempre me había parecido impresionante. Rocas gigantes esculpidas por el tiempo, curvas infinitas y una altitud que hace temblar hasta al más experimentado. Esa noche, sin embargo, el paisaje dejó de ser postal para convertirse en una maldita trampa. Íbamos mi novia y yo de regreso a Mexicali, luego de pasar el fin de semana en Ensenada. Eran casi las 2 de la madrugada. Decidimos cruzar por la Rumorosa a esa hora porque no queríamos el calor del día. Craso error. Mi novia, Rebeca, dormía con la cabeza apoyada contra la ventana. Yo manejaba, con los ojos ya algo pesados pero aferrado al volante. La recta antes del tramo de curvas
Nos recibió con una calma casi irreal. Todo era oscuridad, excepto por los faros del coche iluminando el asfalto. En el aire flotaba un silencio raro, como si hasta los insectos se hubieran largado. En un instante, lo que parecía un pequeño bache se sintió como un golpe seco. El coche se sacudió y empecé a perder estabilidad. Logré controlar la dirección, pero el auto empezó a vibrar de un lado. Reduje la velocidad y encendí las intermitentes. Rebeca despertó de golpe. ¿Qué pasó? Creo que se ponchó una llanta, respondí, con el corazón acelerado. Nos detuvimos justo a la orilla de la recta. Bajé a revisar. La llanta trasera derecha estaba hecha trizas, completamente desgarrada. Al asomarme, vi algo más. Un puñado de clavos soldados entre sí, oxidados, retorcidos, justo al centro del carril. No era basura, era una trampa. ¿Lo ves?, le dije a Rebeca, mostrándole el objeto. Ella bajó del coche y lo tomó con cuidado. Esto no es accidente. Alguien puso esto aquí. Súbete, le ordené, mientras sacaba la lámpara del teléfono. Estaba agachado junto a la llanta, tratando de evaluar si podía cambiarla, cuando Rebeca susurró con una voz que me hizo enderezarme de inmediato. ¿Viste eso? Me levanté de golpe. Ella miraba hacia la recta, en dirección a la bajada. ¿Hay alguien caminando? Ahí. Se está acercando. Al principio no vi nada, solo el vacío del camino. Pero entonces, emergiendo lentamente del horizonte, lo vi. Una figura humana, caminando directo hacia nosotros. No corría, no hacía señas, solo venía, despacio, como si supiera que no teníamos a dónde ir. No tenía linterna, ni auto visible detrás. Era solo él y la noche. Y lo más inquietante, llevaba algo en la mano. Al principio pensé que era una lámpara. Luego noté el brillo metálico. Un tubo. Tal vez una barra. Rebeca retrocedió. Buscó el celular. No hay señal, dijo, la voz temblorosa. La figura seguía avanzando, con paso firme. Lo vi detenerse brevemente, agacharse y recoger otro objeto del asfalto. Otro manojo de clavos. Se está asegurando que nadie más pase, dije. Me subí al coche, revisando si al menos el motor respondía. El auto encendió, pero con la llanta como estaba, no podía avanzar sin arruinar el rin. No vamos a poder huir así, le dije. El tipo ya estaba a unos 70 metros. Ahora sí veíamos bien. Era un hombre de unos 50 años, flaco, piel quemada por el sol, barba entrecana, gorra vieja. En su rostro no había amenaza abierta, pero tampoco ninguna duda. Él sabía exactamente lo que hacía. No quiere ayudarnos, murmuró Rebeca. Es uno de los que pusieron las trampas, le respondí, con la garganta seca. Busqué algo en el coche, un desarmador, un extintor, lo que fuera. El gato hidráulico estaba bajo el asiento. Pensé en usarlo como arma, pero lo primero era ganar tiempo. El tipo ya estaba a menos de 50 metros. Métete y cierra los seguros, le dije a Rebeca. Me paré junto al coche, con el celular en la mano como si grabara. El hombre se detuvo a unos 20 metros. Nos miró fijamente. ¿Todo bien, jóvenes?, preguntó, con una voz áspera, impostada. Ya pedimos ayuda, gracias, mentí, alzando el celular. Ah, pues aquí no hay señal, dijo con una sonrisa torcida. Pero si quieren, yo les echo la mano. Traigo herramienta. Estamos bien, repetí. Ya vienen en camino. Se acercó un par de pasos más.
Rebeca empezó a llorar en silencio. Yo no podía dejar que él se acercara más. «Dije que ya viene la Guardia Nacional», grité, con más fuerza de la que esperaba. El tipo se detuvo. Nos escaneó. Notó que yo tenía algo en la mano. No era un arma, pero no lo sabía. Guardó silencio unos segundos. Luego, como si decidiera que no valía la pena, giró sobre sus talones y se alejó por donde vino. Pero no corrió. Caminó despacio, como si nada, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Esperamos sin movernos. Pasaron quizás 10 minutos, y entonces vimos luces acercándose por el otro extremo de la recta. Un tráiler. Salí a la carretera y empecé a agitar los brazos. El tráiler bajó la velocidad, luego se detuvo. El chofer, un tipo norteño, bajó del vehículo y se acercó. «¿Todo bien?» «Vi las luces y me detuve», dijo. Le conté rápido lo que pasó. Me miró con gravedad y luego al horizonte. «Esos cabrones llevan años haciendo esto», dijo. «Te revientan las llantas, te ofrecen ayuda, y si estás solo, te chingan. O te roban, o algo peor. Y si son varios, ni Dios te salva». Nos ayudó a cambiar la llanta. Su lámpara era potente, y en menos de 15 minutos teníamos la refacción puesta. «No paren si ven a alguien más», nos advirtió, «y sigan derecho, no se detengan hasta la garita». Le dimos las gracias y seguimos su consejo. Manejé despacio, con las luces largas. A lo lejos, todavía se alcanzaba a ver al tipo alejándose. Nunca volteó. Llegamos a la garita poco después de las 3 de la madrugada. Cuando conté la historia al guardia, solo asintió. «Ya sabemos de quién hablas, pero nunca logramos agarrarlo. Siempre aparece y desaparece entre los cerros. Desde esa noche, no he vuelto a cruzar la Rumorosa de madrugada. Rebeca tampoco. Uno pensaría que el peligro en esas carreteras es el clima o las curvas, pero no. A veces, el verdadero riesgo camina por el acotamiento, con un tubo en la mano y una sonrisa que no promete nada bueno». Nunca fui de las que tomaban riesgos. Siempre me consideré una mujer prudente. Pero esa noche, algo en mí decidió actuar distinto. Tenía 26 años. Trabajaba como diseñadora freelance desde mi departamento en Tijuana, y me había pasado las últimas semanas intercambiando mensajes con un tipo que conocí por Instagram. No era guapo, pero tenía esa forma de escribir que te hace sentir importante. Su nombre era Elías. Según él, vivía en Mexicali, y me insistió durante varios días para que fuéramos a vernos a mitad de camino, justo en la Rumorosa. Dijo que conocía un lugar tranqui, con vista a las montañas y sin tanto ruido. Yo lo dudé. Conducir de noche por esa carretera no era lo más sensato. Todos sabían que podía ser peligrosa, no por fantasmas ni cosas así, aunque algunos decían que ahí pasaban cosas raras, sino por lo real. Curvas cerradas, neblina inesperada, tráiler sin frenos. Aún así, acepté. Tal vez por aburrimiento, tal vez por la necesidad de sentir algo diferente. Salí de mi departamento alrededor de las 9, después de avisarle a mi roomie que saldría a una cita. No le di muchos detalles. «Voy a ver a alguien, vuelvo al rato», le dije mientras buscaba las llaves del carro. Mi coche era un Nissan March, ya medio correteado, pero cumplía su función. Llevaba mi celular cargado al 100, 2 garrafas de agua, una chamarra y los audífonos que siempre me acompañaban. El camino hacia la Rumorosa fue, al principio, una postal de calma. El cielo despejado, la música bajita, el aire fresco entrando por la ventana. No me crucé con muchos autos, apenas 1 o 2 camiones que bajaban pesadamente hacia Tecate.
Las curvas empezaron a hacerse más cerradas y las luces de los pueblos desaparecieron por completo. Entré a ese tramo en donde el mundo se convierte solo en piedra, viento y silencio. Me detuve en una pequeña zona de descanso, una curva amplia con vista al abismo. Elías aún no llegaba. Eran casi las 10:45. Le mandé mensaje. Ya estoy aquí. ¿Tú? Tardó unos minutos en contestar. Estoy a 5 minutos. Espérame ahí. Apagué el motor, dejé las luces prendidas. Afuera, el viento aullaba con fuerza, golpeando el coche como si quisiera empujarlo hacia el barranco. Me envolví en mi chamarra y encendí un cigarro, observando el vacío. La carretera se perdía en la oscuridad y solo de vez en cuando se veían unas luces distantes, subiendo desde el valle. Pasaron más de 15 minutos, luego 20. Elías no llegaba. Le volví a escribir. ¿Todo bien? Ya llevas rato. Visto. Pero sin respuesta. Apagué el cigarro y empecé a sentir esa incomodidad en el pecho. La que te dice que algo no anda bien. Revisé los espejos. Silencio. Oscuridad. Viento. Nada más. Encendí el motor de nuevo. Decidí avanzar. Al carajo con Elías. Ya no me sentía segura ahí. Fue justo cuando puse primera que lo vi. Un auto blanco, tal vez un Tsuru, venía bajando lentamente. Llevaba las luces apagadas. No tenía lógica. Me orillé con cuidado mientras lo observaba acercarse. El coche se detuvo a unos 15 metros. No bajó nadie. No se movió. Apagué las luces. Esperé. 1 minuto. 2. 3. El Tsuru encendió sus luces de golpe y arrancó directo hacia mí. Instintivamente, metí reversa, pero el motor no respondió. El mío seguía encendido, pero no avanzaba. Era como si las llantas estuvieran congeladas al piso. El Tsuru se detuvo justo frente a mí. Alguien bajó. No vi su rostro. Era una silueta delgada, con una sudadera gris y los brazos colgando. Caminó hacia mí con paso lento. Intenté tocar el claxon, pero no sonaba. Nada sonaba. Todo era viento. Entonces mi celular vibró. Lo tomé con manos temblorosas. Era un mensaje de Elías. Ya no vayas, no voy a poder llegar. No entendía nada. Respondí rápido. ¿Cómo que no? Dijiste que estabas a 5 minutos. Y él contestó. Ni siquiera salí de Mexicali. Ese mensaje me congeló. La figura frente a mí se detuvo. Se giró hacia el borde del acantilado y sin más, saltó. El Tsuru arrancó solo, sin nadie al volante. Pasó junto a mi coche y siguió cuesta abajo hasta desaparecer en una curva. Logré poner el auto en marcha y aceleré sin mirar atrás. Conduje casi llorando, con las manos sudando y la garganta cerrada. Llegué a Tecate cerca de la medianoche. Me detuve en una gasolinera y me encerré en el baño por casi media hora, temblando. Llamé a mi roomie. Le dije que algo había pasado, pero no supe cómo explicarlo. 2 días después, revisando en redes, me apareció una nota local. Cuerpo de joven mujer localizado en el fondo de un barranco en La Rumorosa. La foto del coche era idéntica al mío. El cuerpo no tenía identificación, pero la edad, el tipo de coche, todo coincidía. Me metí a los comentarios por morbo. Uno decía, esa chica había citado a un tal Elías, pero nadie sabe quién es. No hay rastro de él. Otro, dicen que la vieron ahí desde hace días, pero nadie se había detenido. Sentí que el mundo se me cerraba. Yo estaba viva, lo sabía, pero todo lo demás parecía decir lo contrario.
Ese mismo día fui a revisar mi coche. Tenía una abolladura en el cofre, justo en el lugar donde el Tsuru me había tocado antes de que apareciera el tipo de la sudadera. Nunca supe quién era Elías. Su perfil desapareció. Su número fue dado de baja. Desde entonces no manejo de noche, ni por La Rumorosa, ni por ninguna otra carretera. Y aún me pregunto si fui yo la que volvió esa noche, o si algo más lo hizo por mí. Pero no quiero pensar eso. Yo estoy viva, ¿verdad? Me llamo Osiel. Soy chofer de una empresa de transporte privado que hace rutas entre Tijuana y Mexicali. La carretera de La Rumorosa es parte del trayecto obligado. Si la has cruzado, sabes de lo que hablo. Curvas traicioneras, barrancos que parecen abrirse como bocas, y ese viento que ruge como si algo más quisiera hablar por él. Muchos la consideran hermosa. Yo la considero una trampa, una prueba constante de concentración. Aquel día, iba manejando una camioneta blanca con 6 pasajeros. Había salido de Tijuana a eso de las 9 de la mañana. El clima estaba limpio, sin niebla ni neblina, pero el calor ya se sentía. Mis pasajeros eran variados. Un señor mayor que venía dormitando, 2 turistas gringos que hablaban demasiado, una mujer con su hija pequeña y un tipo que no dejaba de ver su celular. Todo parecía normal, pero en La Rumorosa, eso no significa nada. Eran casi las 11 cuando comenzó a temblar. No fue un movimiento suave. Se sintió como si alguien hubiera levantado la carretera con ambas manos y la sacudiera con furia. La camioneta dio un brinco que me obligó a soltar una maldición mientras jalaba el volante con todas mis fuerzas. Los turistas gritaron, la niña lloró y el hombre del celular apenas levantó la vista. ¡Sismo!, gritó alguien atrás. Vi cómo se levantaba una nube de polvo más adelante. Pensé que era un derrumbe, pero cuando frené, lo vi con claridad. Un tramo entero de la carretera había colapsado. No era un simple deslizamiento de tierra. Era un boquete, como si el sismo hubiera abierto la tierra y tragado el asfalto. 3 vehículos habían desaparecido dentro. Al fondo del hueco se veían los restos aplastados de un tráiler y una SUV negra. El polvo todavía no se asentaba del todo. Tuve que frenar de golpe para no irme detrás. La camioneta chirrió, los pasajeros se golpearon contra los respaldos y yo apenas logré mantener el control. Silencio. Ese tipo de silencio que no se siente nunca. Nadie sabía qué hacer. Luego, el caos. Gritos, llanto, el crujir de metal al fondo del abismo, como si algo aún se estuviera desmoronando. Bajé primero. Las piernas me temblaban, pero tenía que hacer algo. Saqué el triángulo de emergencia, lo coloqué unos metros atrás y pedí a todos que bajaran. La carretera era estrecha y el borde del boquete no parecía estable. Otro temblor y nos íbamos todos al fondo. Los demás conductores de otros vehículos comenzaron a llegar, frenando como podían. Algunos bajaron para ayudar, otros solo grababan con el celular. El polvo comenzaba a asentarse, revelando una escena aún más horrible. Un sedán rojo colgado a la mitad del socavón. Dentro, se alcanzaba a ver a una mujer golpeando el parabrisas. ¡Está viva!, grité, señalando el auto. Un joven que viajaba en una moto intentó acercarse, pero parte del borde se vino abajo. Tuvimos que arrastrarlo antes de que cayera con todo y grava. La desesperación era palpable. Todos gritaban cosas distintas, que llamáramos al 112, que esperáramos a Protección Civil, que había que amarrarse con cuerdas. Pero nadie traía equipo, solo celulares y buenas intenciones. Los minutos pasaban lentos. Las líneas estaban saturadas. No había señal constante. Mi camioneta,
ahora estacionada más atrás, era de las pocas que no había sufrido daño. Pensé en regresarme a buscar ayuda, pero no podía dejar a los pasajeros solos. La niña seguía llorando. Fue entonces que el tipo del celular, el mismo que apenas si parpadeó durante el sismo, se ofreció a bajar con una cuerda improvisada hecha de cinturones. Nadie sabía su nombre, pero lo dejamos hacerlo. Tenía manos firmes y movimientos precisos, como si ya hubiera hecho eso antes. Se amarró a la cintura y comenzó a bajar. Yo sostenía uno de los extremos junto con otro hombre. El descenso fue lento, tenso. El sedán rojo crujía cada vez que se movía. «¡Está inconsciente!», gritó desde abajo. En ese momento, un segundo sismo, más breve pero igual de violento, sacudió la carretera. El borde se resquebrajó y lo perdimos de vista. «¡Suéltala! ¡Suelta la cuerda!», grité, pero ya era tarde. Uno de los improvisados anclajes se rompió y la cuerda cayó al vacío. Todo lo que se escuchó fue el sonido seco de un golpe contra metal. Nadie habló, ni una palabra. Solo la niña, que seguía llorando, ya sin lágrimas. Bajé la vista al fondo. El sedán ya no se veía, solo un rincón del toldo, cubierto por tierra. Después de un rato llegó una patrulla, luego una ambulancia. Pero era tarde. Lo supieron de inmediato. Nos pidieron nuestros datos, grabaron testimonios. Dijeron que el tramo estaba inestable, que no podían subir maquinaria hasta confirmar que no habría más réplicas. Nos pidieron alejarnos, pero nadie quería irse. Era como si al movernos hiciéramos desaparecer a los que quedaron atrapados. Esa noche dormimos ahí. Nadie nos vino a rescatar. Montaron una carpa improvisada con cobijas que alguien traía en su cajuela. Compartimos agua, pan, cigarros. Nadie hablaba mucho. Solo el ruido del viento, ese viento endemoniado que sopla por la Rumorosa como si lo hiciera desde otro mundo. Al amanecer, ya éramos menos. Algunos se habían aventurado a caminar de regreso, otros dormían. Yo me quedé observando el abismo. Pensaba en la mujer del sedán, en el tipo del celular. Nadie sabía su nombre, no llevaba identificación, no figuraba entre los pasajeros, jamás subió conmigo, y sin embargo, todos recordaban haberlo visto. Los gringos juraban que había subido en la parada junto a ellos. La señora decía que lo vio dormir gran parte del camino, pero yo nunca lo vi abordar. Lo único que quedó suyo fue una mochila vieja, abandonada junto a mi asiento. Dentro, un celular apagado, sin chip, y una libreta con nombres tachados. El último nombre, escrito con letra apretada y en tinta roja: Ociel. Quemé esa libreta esa misma noche. Desde entonces, no he vuelto a manejar por la Rumorosa. Tomo caminos más largos, menos bonitos, pero más seguros. La carretera sigue ahí, abierta de nuevo, como si nada hubiera pasado. Pero cada que paso cerca, el viento me trae un murmullo, como si alguien, allá abajo, todavía estuviera esperando. Y no quiero descubrir quién. Mi nombre es Arturo Castañeda. Manejo tráiler desde hace más de 15 años. Y si algo me enseñó la carretera, es que no hay peor enemigo para un chofer que el cansancio. Ni los asaltos, ni los retenes, ni siquiera las fallas mecánicas se comparan con ese momento en el que los párpados pesan más que el propio camión. Aquel día venía de Tijuana, rumbo a Mexicali. Casi 400 curvas en esa serpiente de asfalto que es la Rumorosa. El paisaje, hermoso pero traicionero. Rocas enormes como esculturas antiguas, el aire seco del desierto y la carretera bordeando barrancos que no perdonan errores. Salí del puerto cerca de las 8 de la mañana.
La carga iba completa. Electrónicos nuevos que recogí de una bodega en Rosarito. Tenía que llegar antes de las 10 de la noche a Mexicali, o el cliente no firmaba la entrega. Me tomé 2 Red Bulls antes de arrancar y me juré a mí mismo que no volvería a confiarme del reloj biológico. Para cuando pasé Tecate ya estaba agotado. En el espejo vi mis ojos hundidos, inyectados en rojo, pero seguí. Me detuve un momento a echar diésel en una estación sobre la carretera. Ahí, un viejo también chofer me dijo con voz ronca: «Si estás cansado, párate. La rumorosa no perdona ni a los valientes». No le contesté. Solo asentí y seguí. Quería llegar. Necesitaba ese bono por entrega a tiempo. Cometí el error de subir sin descansar. Las primeras curvas se sintieron como siempre, tensas, pero manejables. Conozco el trayecto. Sé cuándo frenar, cuándo dejar que el motor retenga. Pero esa tarde, algo estaba raro. La vibración del volante me parecía más rítmica, como si el camión quisiera cantarme una canción de cuna. Las ruedas mordían el pavimento con un sonido casi hipnótico. Y el sol caía directo sobre el parabrisas, dorado, tibio, reconfortante. No recuerdo el momento exacto en que cerré los ojos. Solo sé que los abrí cuando el claxon me sacó del letargo. Iba directo hacia el carril contrario. Enderecé el volante y por poco pierdo el control. Me orillé en una curva amplia y apagué el motor. Sentí el corazón retumbar. Me bajé a caminar unos pasos, sacudirme el susto. El aire en la rumorosa tiene algo raro. Es tan seco que parece que se cuela en los huesos. Olía a desierto, a tierra y aceite quemado. Me apoyé en la defensa del tráiler y me eché agua en la cara. No había ni un solo coche en kilómetros. Solo el eco lejano del viento soplando entre las rocas. Decidí dormir 1 hora ahí mismo. Cerré las puertas, puse seguro y recliné el asiento. Puse la alarma. 45 minutos. Nada más. Desperté 2 horas después. El cielo estaba casi negro. Las estrellas comenzaban a encenderse. Maldita sea, pensé. El tiempo me había ganado. Encendí el motor, pero algo no sonaba bien. Una vibración que no había sentido antes. Bajé a revisar. La llanta trasera derecha estaba desinflada. No completamente, pero lo suficiente para que supiera que no iba a llegar a tiempo. Me quedé mirando esa llanta como si fuera un castigo divino. Lo peor fue que al buscar señal en el celular, no había ni una rayita. Solo ese símbolo de sin servicio que se siente como una bofetada. Busqué la lámpara, el gato, la cruz, pero recordé que el gato hidráulico estaba jodido desde hacía semanas y nunca lo cambié. Mala suerte, negligencia o ambas. Tuve que caminar. No sabía cuánto faltaba para el retén, pero recordaba que en la última subida antes del mirador había una pequeña base de auxilio de caminos y puentes. Caminé por la orilla, con el foco en mano y el chaleco reflejante sobre la chamarra. Cada sombra entre las piedras me parecía un animal, cada ruido una amenaza. Entonces lo escuché. Un motor, pero no era de coche. Era más suave, más irregular. Al principio pensé que era el viento jugando con mi mente, pero no. Se escuchaba claramente el cambio de revoluciones. Me escondí detrás de una roca, no por miedo, sino por precaución. Y entonces lo vi. Una pick-up blanca, sin placas, con las luces apagadas, avanzando despacio, muy despacio, como si buscara algo en los márgenes del camino. En la caja, una lona negra cubría lo que parecía una estructura metálica. No había señales, ni logos, ni nada.
La camioneta se detuvo a unos 30 metros de mí. Se quedó ahí, con el motor encendido. Esperé. No bajó nadie. El conductor, si es que había alguien, no se movía. Después de unos minutos, simplemente siguió avanzando, hasta perderse en la siguiente curva. No entendía qué acababa de pasar. Seguí caminando, más alerta que antes. Empecé a pensar que tal vez debía regresar al tráiler. No tenía muchas opciones. Pero justo cuando me di la vuelta, vi unas luces a lo lejos. Corrí, lo que se puede correr en botas, y tras unos minutos, llegué a una pequeña estructura de concreto con una antena en el techo. La base estaba cerrada, pero había una camioneta de Capufe estacionada afuera. Golpeé la puerta varias veces. Nadie respondió. Fui hasta la camioneta. Estaba abierta. En el asiento del copiloto había un radio. Lo tomé y presioné el botón. Nada. Ni ruido. Ni interferencia. Como si todo estuviera muerto. Empecé a sentir algo que no era miedo, pero se le parecía. Una desconfianza total del entorno. Entonces escuché pasos. Volteé de inmediato. Y ahí estaba. Un hombre, alto, de complexión delgada, con un overol sucio y una gorra de trailero. Tenía la mirada opaca. Me preguntó con voz seca: ¿te quedaste tirado? Asentí. Le conté de la llanta, de la falta de señal. Él escuchó en silencio, sin hacer ningún gesto. Luego dijo: no puedes quedarte aquí. Por tu bien, regresa al camión. Ya van varios a los que se les ocurre dormir por acá. ¿Qué pasa por acá?, le pregunté. Gente, respondió sin más. Gente que no deberías conocer. Me ofreció llevarme de vuelta en la camioneta de Capufe. Me negué. Algo en él no me cuadraba. Le agradecí y me alejé despacio. No me detuvo. Solo se quedó ahí, mirando, como si supiera algo que yo no. Volví al tráiler. Cerré por dentro. No encendí ni una luz. Me senté en el asiento del copiloto, en silencio, con el corazón martillando. Revisé el reloj. Faltaban 20 minutos para la medianoche. Y entonces vi las luces. La misma pick-up blanca, bajando lentamente por la misma curva. Esta vez, se detuvo justo enfrente de mi tráiler. No había forma de que supieran que yo estaba ahí. Las luces altas iluminaron toda la cabina. Me agaché. No respiré. Solo esperé. Alguien bajó del lado del copiloto. Caminó hacia el costado de mi tráiler. Se escuchó un golpe seco. Luego otro, como si tocaran con una barra de metal. Después, silencio. Pasaron 5, 10 minutos. Cuando finalmente asomé la cabeza, la camioneta ya no estaba. Encendí el motor, ignorando la llanta. A baja velocidad, podía avanzar. Preferí arriesgarme a dañar el RIN antes que pasar otra hora en ese sitio. Manejar herido es mejor que quedarse estático en una carretera que no perdona la pasividad. Llegué a Mexicali cerca de las 3 de la madrugada. El cliente ya no estaba, pero la bodega seguía abierta. Me bajé, firmé la bitácora y no dije ni una palabra sobre lo ocurrido. Desde entonces, no vuelvo a manejar cansado. No es por miedo a dormirme. Es por lo que uno se puede encontrar en el limbo entre el sueño y la vigilia. En la Rumorosa, hay cosas que se mueven en la oscuridad. No fantasmas, no demonios. Cosas reales. Gente. Y eso da mucho más miedo.